Hola Capricornio, bienvenido y bienvenida. Yo soy Sami. Gracias por estar aquí en este día de hoy. Bueno, vamos a hacer esta lectura para ti. Espero que resuene contigo. Y si no, pues lo dejas pasar. Recuerda que tú eres el hacedor, la hacedora de tu propia realidad. Y quiero que pienses ya mismo en esas situaciones que tú estás viviendo, ya sea con respecto al dinero, a la salud o al amor. Y tus guías espirituales te van a dar una palabra de aliento en este día de hoy. Wow, mira, te dicen tus ángeles que tu inspiración lleva al más allá, llega hasta el más allá. Bueno, hay alguien que aún no está aquí con nosotros, que ya no está aquí con nosotros, y que te está diciendo que ánimo, que vamos para adelante, que hagas tus sueños realidad y que recuerdes que esta vida se hizo para aprender, pero también para disfrutar. Bueno, ya sabes que si quieres que yo ore por ti, escríbelo en los comentarios del video, yo te responderé en la menor brevedad posible. Quiero que comencemos estas lecturas. Vamos a leer para parejitas, para solteros y también para la cuestión económica o del dinero o estudios, también podría ser. Y bueno, ¿listo? Entonces vamos a comenzar nuestras lecturas con la cuestión económica. Vamos a ver qué nos dicen las cartas para ti el día de hoy, mi querido y mi querida Capricornio. También te quiero invitar a que te suscribas al canal, le des like al video y actives la campanita para recibir tus notificaciones y que me sigas en mis redes sociales de Facebook e Instagram. Bueno, por aquí por encimita te digo que las cartas me dicen que tengas mucho cuidado con personas que tal vez están a tu alrededor y que no están siendo tan leales contigo. Tal vez estás pasando por momentos de desesperación, de angustia, pero yo te digo que tienes que calmar, o sea, lo que está influyendo en este aspecto de tu vida es tu cuestión emocional, tu cuestión mental, el estado de ánimo que puedas estar presentando tú en este momento te está jugando una mala pasada. Es momento de que busques ayuda profesional, listo, hazlo, no solamente para esta cuestión emocional, sino tal vez una asesoría en este aspecto profesional de tu vida. Bueno, hay muchas dudas con relación a un proyecto, a una cuestión. Yo te digo que si todo se habla, todo se puede arreglar definitivamente. También es momento de que tú te des cuenta que todo no puede ser trabajo, todo no puede ser estudio, todo no puede ser dinero en la vida. También hay cosas para disfrutar, para aprender y para avanzar en lo que nosotros nos estamos proponiendo. Bueno, hay ciertas dudas que tú tienes, es momento de confirmarlas. Hay cierto contrato, cierto negocio que tú debes firmar. Hazlo, listo, hazlo, no pierdas la oportunidad, pero ya sabes que con asesoría. Bueno, no vayas a estar firmando tampoco a la loca. Bueno, esa ha sido la lectura para ustedes, para la cuestión económica de estudios o también podría aplicar para el dinero. Ahora vamos con la lectura para ustedes que están en una pareja, no importa si estás en contacto cero, también podría ser esta una lectura en espejo. Bueno, vamos a ver qué nos dicen las cartas el día de hoy. Quiero que pienses en esa persona especial, súper especial. Vamos a ver qué siente por ti, qué piensa, qué espera de ti. Y vamos a ver también qué me les espera en un futuro más bien cercano y el consejo de sus guías espirituales. Bueno, pues también. ¿Listo? Tu persona especial en este momento está bastante disgustado, disgustada contigo. Han tenido problemas y dificultades que deben hablar. Bueno, es precisamente momento de hablar, momento de cuadrar cosas, momento de también tal vez pedir opinión de una persona que sea totalmente imparcial a ustedes, alguien que no esté en el entorno ni laboral, ni familiar, ni de amistades, tal vez un consejero de pareja que los pueda asesorar a ustedes para poder estar bien, listo, porque es un momento bastante álgido en esta relación, pero igual por muy disgustado o disgustada que esté esta persona contigo, recuerda que esa podría ser una lectura en espejo y también no importa si estás en contacto cero con tu persona especial. Mira, es una persona que no pierde la esperanza de que contigo las cosas se puedan hacer muy, muy bien. ¿Qué espera de ti tu persona especial?
que tú, no sé, tal vez a ti te está jugando una mala pasada, ya sea a ti o a tu persona especial, la cuestión emocional, ¿listo? Porque mira, una depresión, una ansiedad hace que toda nuestra vida se ponga de cabeza y no tengamos la suficiente calma y la suficiente sabiduría para tomar decisiones. Igual la libido también se baja y a veces, listo, no queremos estar con esa persona especial, pero no es porque no la queramos, no es porque no la deseemos, sino porque depresión, angustias, todas esas cuestiones de miedo hace que la libido se baje, listo, y puede darse a malos entendidos. En un futuro más bien cercano, ustedes comienzan a trabajar por esta relación, comienzan a cuadrar todo, absolutamente todo, a hablar, listo, las cosas se van a ir, como le digo, ajustando, pero hay que trabajar en eso. Bueno, no perder la calma. Hay cosas del pasado de ustedes, de alguna relación del pasado que ustedes no está cerrado. Bueno, es momento de hacer cierre precisamente en este preciso momento. La relación de ustedes está como muy intervenida por otras personas, digo yo, demasiadas personas que opinan acerca de lo que se debe o no se debe hacer dentro de su relación. Es momento de dar un quiebre, ya hacer un corte con esas personas con mucho amor, con mucho respeto, con mucha sabiduría, decirles que no se inmiscuyan lo que a ellos no se deben inmiscuir. Bueno, ustedes definitivamente van a hallar lo que han perdido, el amor, la pasión, tal vez parte de la confianza, todo aquello que ustedes hayan perdido lo van a volver a encontrar. Pero te dicen tus ángeles también en este momento que no te quedes solamente con estas palabras, no te quedes solamente con lo que tú intuyas, infórmate acerca de cómo llevar una relación de una mejor manera, y cómo llevar una relación de una manera más calmada, más pausada y con más, como te digo, y con más sabiduría, listo, que no tenga que ser todo una lucha en la vida de ustedes. Escríbele cartitas, mensajes a tu persona especial, algo sugerente, algo bonito, algo que reavive la llama del amor, de la pasión, del cariño, de la ternura día a día entre ustedes dos. Hay un viaje pendiente para ustedes dos, les conviene muchísimo hacerlo. Esto va a hacer que ustedes se unan. Hay algo entre ustedes dos, tal vez uno de los dos está enfermo o tiene algo que resolver. Bueno, me dicen las cartas que es momento de buscar ayuda profesional para eso que ustedes están necesitando en este preciso momento. No es momento de culparse, es momento de rectificar, de corregir y de seguir adelante, ya que el cielo te da a ti el poder de sanar. Bueno, mis queridos y mis queridas, si quieren escribir una palabra de poder para esta parejita hermosa que está en construcción o que está tal vez en algún momento difícil, un poco complicado, puedes escribir: mi pareja y yo somos poder, somos salud y avanzamos. Bueno, ahora vamos con mis solteritos y con mis solteritas. No van a pensar que me olvidé de ustedes. Bueno, tal vez el orden cambia, pero eso no altera el producto final, que es con mucho amor, con mucho cariño para ustedes. Bueno, llegan noticias a tu familia, llegan noticias de parte de algún familiar. Fíjate bien si lo que te están diciendo es o no es real, porque hay muchas mentiras alrededor de esas noticias que a ti te están llegando y que tal vez te causan demasiada angustia, demasiadas dudas en este preciso momento. En un futuro más bien cercano viene el triunfo para ti en una cuestión de un proyecto, una cuestión de un negocio, algo muy muy bueno relacionado con tu vida profesional, algo de lo que tú esperabas, algo y que realmente sí se va a dar. Es algo grande, es algo bueno para ti definitivamente. Mira más allá de lo físico, de lo material, de lo que tus sentidos pueden palpar, porque si miras en tu luz interior vas a llegar muy 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 lejos. Bueno, tal vez dirás: bueno, yo estoy soltera, estoy soltero y de esta manera no voy a tener hijos. Bueno, si tú eres un soltero y una soltera que está con planes de tener un bebé, como madre, como padre soltero, te digo que sí se te va a dar,
que es algo que viene para ti definitivamente, o si tal vez estás teniendo algún tipo de encuentros íntimos con una persona, así algo como muy esporádico, algo que no tenga nada que ver con ninguno de los dos, bueno, es momento de que te cuides porque podría presentarse un embarazo. Bueno, esa ha sido la lectura para ustedes el día de hoy, mis queridos y mis queridas Capricornio. Les envío muchas bendiciones, mucha luz, mucho amor y los espero en una próxima oportunidad.